Nunca pensé que los reflejos pudieran volverse tan reales o tan traicioneros. Siempre creí que los espejos eran eso, superficies tontas que nos devolvían lo que éramos. Pero ahora sé que los espejos también recuerdan, y algunos esperan. Desde que me pasó lo del moño rojo, las cosas han cambiado. Al principio eran solo apariciones fugaces, un rostro en el reflejo que se borraba al parpadear. Pero ahora lo veo todo el tiempo, en el vidrio de las ventanas, en la cuchara del café, en los retrovisores de los autos. Siempre está ahí. Y lo más aterrador es que ya no soy yo quien aparece del otro lado. Anoche me levanté a las 3:33 a.m., siempre a esa hora. Ya ni me asusta. Es como si mi cuerpo ya supiera que va a pasar algo. Bajé a la cocina porque sentía la garganta seca, pero la casa estaba en silencio absoluto. Como si incluso el aire estuviera aguantando la respiración. Al pasar junto al fregadero, bajé la vista por costumbre. Y ahí estaba, el reflejo. Mi cara, pero no era mía. Tenía mis ojos, sí, mis facciones, pero la expresión, esa sonrisa, era otra cosa. Esa cosa del otro lado no parpadea, no pestañea, solo me mira. Y su sonrisa parece tatuada en la piel, como si fuera imposible borrarla. Me quedé ahí, paralizado, como hipnotizado. El reflejo alzó la mano. Yo no lo hice. Ahí entendí que no era un reflejo, era una imitación, una copia, una versión más feliz de mí, pero vacía. De pronto me pareció que esa cosa estaba más cerca del cristal, como si se estuviera apoyando del lado interno, empujando apenas con los dedos, como si quisiera salir. Corrí. No miré atrás. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me tapé los espejos. Pero algo se quedó conmigo. No sé cómo explicarlo. Desde esa noche me siento distinto. Cuando hablo, a veces siento que mi voz suena un poco más aguda, como si alguien la estuviera repitiendo detrás de mí. Cuando parpadeo, hay un segundo de retraso en mi reflejo, como si tuviera que pensar cómo reaccionar. Y a veces, sonrío sin querer. Hoy, mientras me lavaba los dientes, me di cuenta de que estaba sonriendo. Y no sabía por qué. No estaba feliz. No me sentía bien. Pero mi cara sonreía sola. Y justo antes de bajar la mirada, vi cómo el reflejo me susurraba algo que no llegué a oír. No lo dijo en voz alta. Solo movió los labios. Gracias. Ya casi no necesito espejos. Y entonces entendí. No está esperando salir. Está esperando que yo lo deje entrar. Estoy empezando a entender por qué la gente desaparece. No me refiero a irse físicamente. Me refiero a algo más sutil. A perderse de adentro hacia afuera. A veces no hay cuerpos. No hay despedidas. Solo un lugar vacío donde antes había alguien. Y un espejo que no muestra nada. Desde que vi esa versión de mí en el reflejo, empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. El mundo real se ve falso desde aquí. Sí, desde aquí, porque ya no sé si estoy dentro o fuera. No sé si lo que veo es el reflejo, o si yo soy el reflejo ahora. Anoche encontré algo, o mejor dicho, alguien me guió. Seguí una especie de susurro. No era una voz, sino una sensación, como si un recuerdo me jalara desde el pecho. Llegué a un pasillo, oscuro, lleno de espejos colgados como si fueran ventanas a otros lugares. Cada uno reflejaba una versión distinta de mí. Niños, adulto, anciano, todos con la misma sonrisa. En el último espejo, vi un cuarto vacío, una silla y una figura sentada, de espaldas. Cuando me acerqué, la figura se giró lentamente. Era un chico, de mi edad. Pero su piel estaba pálida, como si no hubiera sentido el sol en años. Sus labios tensos, fijos, y sus ojos estaban llorando.
pero su boca sonreía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Él no respondió. Solo alzó una mano y señaló algo detrás de mí. Me di vuelta y lo vi. Ellos, de pie, en círculo, observándome. Figuras humanas, distorsionadas por la luz de los espejos. Todos con la misma sonrisa congelada, como máscaras. Y en sus cuellos, moños rojos. Algunos perfectos, recién atados. Otros desgastados, sucios, rotos. Era como si el moño marcara el tiempo que llevaban atrapados allí, un símbolo de permanencia. Uno de ellos se acercó a mí. No caminó, flotó, moviéndose como el humo, con su cabeza inclinada hacia un lado. Y entonces habló. Su voz era como un eco desde una sala vacía de alma. Bienvenido al club. Quise correr, pero no pude. Mis pies estaban pegados al suelo. No físicamente, psicológicamente. Sentí que si daba un paso, algo dentro de mí se rompería. ¿Qué es esto?, logré murmurar. Somos los que ya no pueden volver. ¿Volver a qué? A sí mismos. Miré hacia el espejo. Ya no había reflejo. Solo una palabra escrita en el cristal empañado. Aceptado. Entonces entendí. El Club de los Sonrientes no es un lugar, es una condición. Y una vez que entras, ya no sos quien eras. Solo una sonrisa más. No estoy seguro de cuánto tiempo llevo aquí, pero empiezo a olvidar cosas que pensé que nunca podría perder. Mi nombre, por ejemplo. A veces lo recuerdo como un susurro, otras veces siento que nunca lo tuve. También olvido cómo se siente el frío o el calor. Aquí, todo es neutro, todo flota. Al principio intenté aferrarme a la idea de que esto era una especie de sueño, una pesadilla elaborada de la que eventualmente iba a despertar. Pero ya no me queda esa ilusión. Lo supe el día en que me miré al espejo y no me vi. Fue distinto a lo que había sentido antes. Esta vez, no había reflejo. Solo un vidrio plano, liso, oscuro, y detrás de él, una habitación. Pero algo estaba fuera de lugar. Era idéntica. Sí. La misma cama, el mismo escritorio, la misma lámpara colgando del techo. Pero se sentía vacía. No como cuando no hay nadie, sino como cuando algo fue borrado a la fuerza. Y ahí lo vi. Un objeto que no debería estar allí. Un espejo dentro del espejo. Era pequeño, ovalado, con un marco antiguo y dorado, como sacado de un museo o una casa abandonada. Estaba apoyado sobre la mesa. Y lo más extraño es que no reflejaba nada, ni la lámpara, ni la pared, ni la ventana, solo oscuridad. Y sin embargo, me atraía. Me acerqué al cristal con una sensación que no sé si era miedo o necesidad. Quería tocarlo, saber si era real, sentir que algo aún podía reaccionar a mi presencia. Extendí la mano, y por primera vez desde que estoy atrapado en este lugar, sentí calor, una energía, un pulso. Era como si ese pequeño espejo recordara algo, como si aún quedara una grieta que conectaba con el mundo real. Entonces dije mi nombre, o el que creo que era mío. La superficie del espejo vibró. Se formó una pequeña grieta en el centro, solo una. Pero fue suficiente. Detrás de esa grieta, vi una figura, difusa al principio, luego más clara. Era yo, o al menos, el yo que era antes de todo esto. Pelo desordenado, ojos cansados, sin sonrisa, sin moño. Estaba de pie, mirando en silencio. Y mientras más lo observaba, más me daba cuenta de que él no podía verme. Solo estaba ahí,
esperando. Y por primera vez me pregunté, ¿qué pasaría si pudiera volver? Si pudiera atravesar esta grieta. Pero justo antes de intentarlo, apareció una sombra detrás de él. Una figura alta, elegante, con un moño rojo al cuello. Él, el hombre del moño rojo, puso una mano sobre mi otro yo y comenzó a imitarme. La forma de mover la cabeza, el gesto de rascarse la nuca, incluso el parpadeo lento. Y entonces comprendí algo más aterrador que todo lo anterior. No quiere atraparme. Quiere reemplazarme. Y si yo olvido quién soy, nada lo va a detener. Desde que vi ese espejo dentro del espejo, algo cambió. El aire en este lugar es diferente, como si el espacio se hubiera estirado, como si la realidad ya no supiera bien qué lado es el verdadero. La grieta que se abrió con mi nombre no ha dejado de crecer, muy lentamente, pero constante, como una herida que sangra espacio, memoria y tiempo. Yo la observo cada día, o lo que acá se siente como un día. Y lo curioso es que, a medida que crece, empiezo a recordar cosas que había olvidado. Cosas pequeñas. La textura de la frazada de mi cama. El sonido que hacía el portón cuando llegaba tarde. La manera en que solía mirar mi reflejo antes de todo esto. Rápido, con indiferencia. Nunca pensando que el espejo pudiera mirar de vuelta. Hoy me acerqué de nuevo a la grieta. No por desesperación, sino porque sentí que algo estaba del otro lado. Algo me llamaba. Y esta vez, no era una versión de mí, ni una ilusión. Era algo más, antiguo. Algo que se sentía como una verdad enterrada bajo muchas capas de silencio. Me acerqué al borde del cristal. La grieta latía. Sí, latía. Pulsaba como si tuviera un corazón. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, escuché un susurro. O una palabra. No estoy seguro si la escuché con los oídos o dentro de la cabeza. Candidato aceptado. Retrocedí. ¿Aceptado por quién? ¿Para qué? Fue entonces cuando lo vi. Un objeto nuevo en el reflejo. Un cuaderno. El mismo cuaderno que había visto en la oficina del psicólogo. El que tenía los rostros dibujados. Las sonrisas. Las firmas. Pero ahora estaba aquí. Lo tomé con manos temblorosas. Era real. Tangible. Las páginas estaban tibias, como si alguien lo hubiera escrito hace poco. Lo abrí. Y ahí estaba. Mi rostro. Dibujado con precisión. Incluso la sombra en mi cuello donde el moño había empezado a aparecer. Y debajo, una palabra escrita en tinta roja. Aceptado. Pasé las páginas. Uno por uno, otros rostros. Algunos conocidos. Marcos. Una compañera del colegio. Un chico que juré haber visto en una noticia sobre una desaparición. Y entonces, en las últimas páginas, diagramas, círculos, nombres, flechas, fechas. Un patrón, un ritual. El Club de los Sonrientes no es solo un grupo de víctimas. Es un sistema, una red. Parece que alguien o algo selecciona a quienes son dignos de convertirse en portales. Cada sonrisa es una llave. Cada moño rojo, una marca de activación. Y cuando todos los seleccionados están listos, el reflejo se abre. Yo no fui maldecido, no fui el único, fui elegido. Y ahora, la grieta en el espejo ya no se contenta con reflejarme. Quiere que la cruce. Hoy vi algo que me hizo temblar por dentro. Y no fue el hombre del moño rojo. Fui yo. Pero no el yo de ahora. No el que lleva días, o semanas, o quién sabe cuánto tiempo,
Atrapado en este lugar sin tiempo ni lógica, era el yo de antes, el verdadero, el que solía existir en el otro lado del espejo, y verlo fue como mirar un recuerdo que aún sangra. Todo comenzó cuando la grieta empezó a expandirse más rápido. Ya no era una línea delgada, era como una fractura en el universo que goteaba luz. Luz. No lo había notado hasta entonces, pero en este lugar no hay luz real, solo brillos artificiales, como reflejos de cosas que ya no existen. Pero lo que venía de esa grieta era distinto. Era cálido. Era humano. Me acerqué. Y ahí lo vi. Él. Yo. Estaba de pie en lo que parecía ser mi cuarto. Exactamente igual. La cama desordenada. La ventana con la cortina corrida. La mochila tirada en el suelo. Pero él no sonreía. No estaba dominado. No estaba vacío. Era yo, antes del moño, antes del club, antes del espejo que miente. Se estaba mirando en su propio reflejo, sin saber que yo lo observaba desde este lado. Estaba serio, pensativo, casi triste. Entonces, algo en él cambió. Sus ojos se movieron como si hubiera sentido algo. Se giró muy despacio hacia mí. Por un segundo, creí que me iba a ver, que íbamos a conectar. Pero no, él no me vio. Y ahí comprendí algo terrible. Yo sí lo recuerdo a él, pero él ya no me recuerda a mí. Para él, yo nunca existí. Yo soy el residuo, el reflejo, la copia que quedó atrapada cuando el original siguió adelante con su vida. Pero entonces, ¿quién soy yo ahora? La respuesta llegó de la forma más cruel. Apareció detrás de él. El hombre del moño rojo. No caminó. No flotó. Solo estaba ahí, como si hubiera surgido del aire. Puso una mano en el hombro de mi otro yo y comenzó a imitarlo. La manera de parpadear, la forma de morderse el labio inferior cuando pensaba, incluso el leve movimiento de los dedos al rascarse la nuca. Y fue entonces cuando lo entendí todo. Él no me quiere a mí, él quiere a quien yo fui. No está persiguiendo al reflejo, está ocupando el original. Y si yo dejo de resistirme, si me dejo borrar del todo, él podrá quedarse con esa versión de mí para siempre. Fue ahí donde vi el rostro real, no el del espejo, ni el del impostor, el mío, el que aún recuerda, el que aún puede decidir. Y supe que me queda una última oportunidad, romper el ciclo, o convertirme en una sonrisa más. Nunca pensé que una sonrisa pudiera pesar tanto, o doler tanto. El club me rodea. No sé cómo llegué a este lugar, pero lo reconozco. Es el mismo espacio que vi cuando leí la última página del cuaderno. Es el lugar donde las figuras sonríen, pero sus ojos gritan. Están todos aquí. Los que conocí, los que olvidé, los que aún me siguen llamando por un nombre que ya no recuerdo. Todos con moños rojos, todos fijos, todos esperando. En el centro de la sala hay un pedestal. Sobre él, un espejo, el más antiguo, el más real. No refleja nada, pero en el cristal hay una palabra escrita con algo más denso que tinta. Elige. Entonces lo veo a él. No se esconde, no sonríe aún. Solo me observa con los ojos muy abiertos, como si llevara siglos estudiándome, como si esperara este momento. Este es el punto final, dice sin mover los labios. El espejo se puede romper o aceptar. Doy un paso al frente. Mi cuerpo tiembla, no de miedo, de verdad. Recuerdo mi nombre, mi voz, mi forma de mirar, y en ese instante sonrío, pero no como ellos, no esa mueca falsa.
Sonrío de verdad, con rabia, con libertad, con alma, y digo, no. El pedestal tiembla, las figuras comienzan a distorsionarse, el espejo vibra, una grieta lo atraviesa desde arriba hasta el centro, y en esa grieta, una luz, algo que no pertenece a este lugar, algo que huele a tierra mojada, a mañana de invierno, a café recién hecho. El mundo cruje, y entonces rompo el espejo, no con las manos, con la palabra, con la voluntad. Todo explota en una lluvia de cristal y vacío, y despierto. Estoy en mi cama, respiro, lloro. El sol entra por la ventana. No hay moño en mi cuello. Me levanto temblando y voy directo al baño. La luz está apagada. El espejo cubierto con una sábana. La toco. Está fría. Y justo cuando estoy por quitarla, veo una nota pegada al borde. Una nota escrita con letra conocida. La mía. Gracias por resistir, pero no todos lo harán.